Bienvenidos a la programación cultural del Instituto Cervantes de Estambul, a otro acto muy interesante. La verdad que vamos a estar muy entretenidos hoy. Como bien enfatizaba Joan Manuel Serrat en su canción de Algeciras a Estambul, todo tiene mucho que ver con cómo somos. El Mediterráneo, en Mare Nostrum romano, es un espacio que realmente nos define como sociedad, como sociedades, como pueblos, a nosotros y por extensión a los turcos, a los libaneses, a los griegos, a egipcios, a italianos y a muchos otros pueblos que han compartido historia, costumbres, cultura a lo largo de toda la historia. Se ha definido de muchas formas el talante mediterráneo. A mí personalmente me gusta mucho una que usamos aquí en Turquía, que es sıcak insanlar, gente caliente, gente de sangre caliente, apasionada, vitalista, exacerbada, en definitiva, un gran poder que requiere una gran responsabilidad. Y en estos tiempos que corre todo a nuestro alrededor, va dando bandazos, esta responsabilidad no está exenta de lo que podríamos llamar efectos secundarios. De todo esto vamos a hablar, primero sentándonos en el diván, cómodamente, con Úrsula Perona. Buenas tardes, Úrsula. Buenas tardes, Luis. Úrsula Perona es de Alicante, también nacida en el Mediterráneo, y además de haber tocado muchos palos en su campo, como asistir a situaciones de emergencia, haber cofundado la Sociedad Española para el Avance de la Psicología Infantil, haber escrito 2 libros fantásticos, también tocando la cuestión de la psicología infantil, Úrsula tiene una virtud muy especial. Sabe contar las cosas, sabe convertir todos esos conceptos abigarrados en palabras fáciles que nosotros vamos a poder entender en la entrevista de hoy. Pero vamos a volver al marco del Mediterráneo. Analicemos los últimos datos de una encuesta de Gallup sobre lo que se dice temperatura emocional. Hay una pregunta. ¿Experimentaste los siguientes sentimientos en el día de ayer? Estas fueron las respuestas afirmativas de 3 países que están en el top 5 y que son todos mediterráneos y que además no sufren ningún conflicto armado, ninguna guerra. ¿Sintieron estrés? En Jordania el 58%, en Turquía el 65%. Y los campeones, los libaneses, el 74%. Tristeza, Turquía, el 49%, Líbano, el 56%. Furia, el 48% de los turcos y el 49% de los libaneses. De nuevo, los ganadores de esta encuesta. Doctora, ¿qué nos pasa a los que nacimos en el Mediterráneo? Entre otras cosas, que estamos muy estresados. Creo que una consecuencia del estilo de vida que tenemos, y fíjate que el Mediterráneo, como decías, o nuestro estilo de vida, nuestro clima, el ser tan sociales, es un protector contra el estrés, pero aún así, fíjate en las cifras, el 50% de la población se autodefine como estresada e infeliz. Y esto es una tónica que estamos viendo a nivel generalizado, ¿no? El empeoramiento progresivo de la salud mental en el mundo. En una época, la tardomodernidad, ¿no? Hemos salido ya de la posmodernidad y ahora estamos en la tardomodernidad. ¿Qué le pasa al hombre tardomoderno? Deberíamos preguntarnos para tener estas cifras, que además correlacionan con las tasas de suicidios tan altas que hay. El año pasado hablábamos en España, 3.000 personas se quitaron la vida. En Estambul, 3.000 y pico también el año pasado, ¿no? ¿Qué está sucediendo a nivel social? Sería la pregunta. Somos como la metáfora aquella del payaso que llora, o sea, somos gente alegre, nos definimos como gente alegre y en realidad somos gente triste. ¿Cómo somos así? No, creo que somos gente alegre, gente vitalista, nos has definido muy bien. Tenemos el talante mediterráneo, reúne una serie de características, como te decía, que nos protegen de la salud mental, y todas estas cifras empeoran mucho cuando vas más hacia Occidente y cuando vas al norte de Europa, por ejemplo. Las tasas más altas de depresión y de suicidios no están aquí. Están en países como Finlandia, Suecia, Noruega. Luego volveremos a este tema de cómo gestionar estas situaciones y cómo abordarlas en nuestras sociedades. Pero quiero entrar en una cuestión que a mí sobre todo me preocupa mucho. A mí cuando me preguntan en el trabajo, ¿qué tal, cómo estás? Estresado. Todo el día estoy estresado de lunes a lunes. Y luego al final del día, cuando llega la noche, igual me cojo un momento de bajona y... ¿Qué sientes? Ansiedad, tengo ansiedad, he tenido ataques de ansiedad, en más de una ocasión los he tenido. Pero ¿cómo distinguimos un concepto del otro? Al final hablamos de malas sensaciones, pero ¿existe una definición para cada concepto y una forma de reconocerlos en nosotros mismos? Claro, el estrés y la ansiedad no son lo mismo y es verdad que los utilizamos muchas veces incorrectamente. El estrés es la respuesta psicofisiológica, es decir, de nuestra mente y nuestro cuerpo, ante una situación que consideramos que nos exige mucho, ¿no? Un reto,
y que no estamos preparados para afrontarla. Por ejemplo, pues de repente me cambian la fecha de un examen final y me lo ponen mañana y tengo 5 libros para estudiar, ¿no? Es una exigencia que creo desbordante y esa respuesta de estrés, la positiva, que es el eustrés, es un estrés bueno, porque me va a movilizar, va a segregar en mi cuerpo una serie de sustancias que van a hacer que yo me active, esté hiperconcentrado, focalizado y pueda salvar la situación. El problema es que el estrés estamos diseñados para soportar el estrés en periodos cortos y cada cierto tiempo. ¿Qué pasa ahora? Que estamos teniendo estrés de manera continuada y crónica. Todos los días tenemos varios picos de estrés, no uno solo, porque de repente ves que no has entregado el trabajo a tiempo, estás en tráfico, en un atasco y no vas a llegar. Es decir, vivimos una cantidad de momentos estresantes a lo largo del día para la que no estamos diseñados y eso tiene una consecuencia a nivel psicológico. Al final tú eres una máquina casi perfecta, biológicamente diseñada hasta donde llegas, pero no más. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es la respuesta de nuestro organismo, sería lo mismo, ante situaciones que nos provocan miedo. No estamos hablando aquí de una sobrecarga, de una exigencia, sino de algo que nos provoca temor. La ansiedad sería lo que yo siento cuando voy por la selva tranquilamente y me aparece un león. Yo necesito que mi organismo reaccione y mi mente reaccione para poder salir de ahí. ¿Cuáles son las respuestas que me va a, ¿qué me va a salvar de ese león? Pues huir, el escape o la lucha. Entonces todo lo que va a suceder en mi cuerpo es para afrontar eso. Y ahora sentimos ansiedad continuamente y no hay leones. Claro, cuando hablas del concepto del león, yo casi no recuerdo, pero sí que evoco el tiempo de las cavernas, cuando sí que existían este tipo de amenazas, un león o un oso, mientras el hombre estaba cazando y estaba fuera de la cueva. ¿Estamos hablando entonces de que desde el pasado hasta el presente, todos estos cientos de miles de años, no hemos evolucionado como ser humano para copar con lo que nos encontramos ahora? Nuestro cerebro es casi el mismo, sin embargo el estilo de vida nos ha llevado a vivir situaciones en las que no ha evolucionado, no ha cambiado nuestra estructura cerebral. Estamos diseñados pues para cazar 3 horas al día y recoger frutos, como hacían los hombres del Neolítico, y el resto del tiempo estar durmiendo, como los mamíferos superiores, ¿no? La psicología comparada, que es la que estudia el comportamiento animal de los mamíferos superiores para descubrir cosas en el ser humano. Al final no dejamos de ser un mamífero superior. Y una de las cosas que ha visto es eso. Bueno, ¿qué pasa aquí? Si resulta que los animales no necesitan vacaciones porque como trabajan 3 horas al día, ¿no? Sí. Y el resto del tiempo descansan, imagina, compara eso, extrapola eso a nuestro estilo de vida. Es decir, que ahora estamos mucho más estresados que el hombre de las cavernas. Totalmente. Vamos a ver, pero es que en la oficina nos estresa más que el oso. Claro, vamos contra natura. Es una de las consecuencias, ¿no? Como decía Yuval Noah Harari, una de las consecuencias negativas de la evolución humana. Una vez tú recuerdas esa pirámide, ¿no? De Maslow, del bienestar, lo primero, pues la supervivencia, ¿no? Si no tienes para comer, ¿cómo te vas a estar preocupando de si tienes depresión? Pues no, tienes que buscarte la vida para comer, pero ya la gente normalmente no se preocupa, algo tiene para echarse a la boca. Eso está cubierto. Vamos subiendo y ahora, ¿en qué estamos? En la fase de autorrealización, a la cual es imposible llegar con lo que te decía, ¿no? Con el estilo que tenemos de vida y los niveles de poco bienestar psicológico. Te voy a preguntar por un concepto que he visto en muchos de tus textos, que es el de menos es más. ¿Cómo conecta el menos es más con esta abundancia de opciones con las que abordamos el día a día realmente, de autosatisfacción o de búsqueda de la satisfacción? Bueno, yo creo que lo primero es saber cómo funciona la mente humana. Al final, si tú crees que tienes una capacidad, que eres un superhombre y que puedes vivir trabajando 12 horas al día y teniendo 3 citas sociales y además perdiendo 10 kilos porque pitipín y buscándote un montón de estresores más, es irreal, con lo cual no vas a poder tener salud mental. Menos es más quiere decir, vivo en esta sociedad y no puedo, o bueno, puedo, pero no lo voy a hacer, emigrar al Amazonas donde no hay estrés, o hay otro, pero sí que puedo ser coherente y buscar las medidas de protección, los factores de protección que se llaman en psicología, ¿no? Como el deporte, por ejemplo, que es fundamental contra el estrés y la ansiedad y en general uno de los mayores factores de protección para la salud mental, la meditación y las técnicas de relajación. Es decir, vale, vivo aquí, pero voy a cuidarme y voy a quitar todo lo que no sea esencial, voy a priorizar cosas que muchas veces no sabemos hacer. Siempre queremos más y el problema está en que no llegamos a más. Y ese no es el problema es que no damos para más. O sea, que deberíamos buscar lo que realmente nos satisface o nuestro mecanismo, en mi caso es el deporte, por ejemplo, pero sin volvernos locos. O sea, saber reconocer exactamente qué es lo que nos lleva a nosotros a encontrar la satisfacción, pero sin estar constantemente buscando por un lado y por el otro, ¿no?
Bueno, un poco igual que hay factores de protección, como te decía, el deporte, Sí. meditación, una red de apoyo social amplia, tener contacto con los demás, pues hay factores de riesgo que Sí. van a incrementar si tú descansas poco, si además consumes tóxicos, si eres hiperexigente y tal y cual, pues son factores que van a sumar para que tú luego tengas una peor salud mental. Antes hemos hablado, y conectando con lo de la salud mental y con lo de los suicidios de antes, en los últimos tiempos hemos roto tabús bastante interesantes, como el del suicidio. Ya se puede hablar en los medios de comunicación, sobre todo del suicidio, que es algo que hasta ahora se hablaba muy poco, porque al mismo tiempo ha permitido romper el tabú de la salud mental. Y eso me parece que es muy importante, ¿no? Que por fin podamos reconocer que yo he sufrido episodios de ansiedad y he estado medicado para la depresión, y eso no es un síntoma de debilidad, no te demuestra como una persona débil. Pero al mismo tiempo hay una cuestión aquí que me genera inquietud, y es el hecho de que el tabú, la ruptura del tabú lleva a alguna forma a la normalización, y la normalización lleva a que ahora, cuando estamos muchas veces hablando con compañeros, te está hablando de los antidepresivos que ha empezado a tomarse, o de los ansiolíticos, ¿no? Que son también una cosa bastante común, pero te habla de ellos como si se hubiera tomado un paracetamol o un ibuprofeno. Es decir, ¿estamos condenados a que la ruptura del tabú signifique la normalización del consumo o la medicalización de la sociedad? Bueno, hay dos temas, ¿no?, que Sí. comentas. El primero, la ruptura de ese tabú o el hecho de que tengamos acceso a términos como ansiedad, ataque de pánico y tal, ha hecho, y eso sí lo veo yo y lo observo mucho, que la gente psicopatologice emociones normales. ¿Vale? Si tú tienes una ruptura amorosa, pues es coherente que pases un periodo de duelo, que estés triste, que llores, que te encuentres desvitalizado y sin ganas de nada. Y eso no quiere decir que tengas una depresión ni que tengas ansiedad. Si tú suspendes un examen que era muy importante para ti, pues claro que tendrás tu momento de rabia o de tristeza o de ansiedad, pero eso no es una enfermedad, eso son emociones normales, coherentes y adaptativas a la situación que las ha provocado. Y ahora, creo que ahí influyen mucho los medios de comunicación, las redes sociales, y lo veo mucho en gente joven, todo es ansiedad, todo son crisis de pánico, todo es depresión, y hay que distinguir. Porque si no, psicopatologizas la normalidad. ¿Y qué pasa? Que si tú haces eso, vas a necesitar un tratamiento cuando no lo necesitas, o farmacopea, que tampoco sería necesaria. Entonces, ahí es importante reeducar en el uso de esos términos. No es lo mismo estar triste que estar deprimido. Estar deprimido es un trastorno mental bastante grave, además, que puede tener causas endógenas, exógenas, que puede requerir tratamiento farmacológico importante, y uno no está deprimido porque le haya dejado el novio. ¿Entiendes? A lo mejor lo que tienes ahí es tristeza, o es dolor emocional, o es otra cosa. Y la segunda parte, si vamos a ser dependientes o vamos a abusar de los psicofármacos, es una evidencia, ¿no? En España, el 20% de la población, en los últimos informes, está ahora mismo consumiendo psicofármacos, sobre todo antidepresivos y ansiolíticos, el 20%. Quizá mal medicados, pero sobre todo por cómo funciona el sistema sanitario. Si no tenemos suficientes psicólogos, y no los tenemos porque estamos a la cola de Europa en número de psicólogos por cada 100.000 habitantes, no podemos atender la patología. Por lo tanto, vamos por la vía rápida y absurda, porque no soluciona nada, porque un tratamiento debe ser combinado, farmacología y psicoterapia. Entonces, se medica porque no se puede dar la asistencia psicológica que necesitamos. Además de lo que te decía, si yo voy al médico expresando que siento ansiedad, cuando en realidad tengo una situación normal, no patológica, el médico de cabecera de primaria, que es el que te está dando la medicación, no el psiquiatra, pues no puede distinguir eso, con lo cual te va a recetar un psicofármaco. Claro, o sea, es como tener una muela picada y poner simplemente un empaste en vez de matar el nervio, cuando realmente ya está el nervio afectado. Entonces, ¿qué le dirías a estas personas que nos están viendo y que se plantean este dilema, ¿no? De ¿debo ir a un psicólogo, debo no ir a un psicólogo, debo empezar a tomarme esto que me ha dicho mi mejor amigo, que me va a sentar muy bien y me va a quitar los problemas de repente que tengo en el trabajo? Bueno, lo primero, que se conozcan bien, ¿no? Porque cuando tú te conoces bien empiezas a poder ser capaz de distinguir tus estados emocionales, saber si necesitas una ayuda, normalizar el pedir la ayuda, que sea accesible o no. Siempre hay vías, ¿no?, si no puedes permitírtela.
Y desde luego no automedicarte en ningún caso, o sea, eso es una barbaridad. Y esto sucede más de lo que creemos, ¿no? Es que mi amigo me ha pasado una caja de Orfidal, me la voy a tomar porque no estoy durmiendo. Pues a ver, escúchame, esto no es una tontería. Más estamos actuando a nivel cerebral, no estamos poniéndonos betadine en un corte. Entonces, automedicarse nunca. Luego, no tener miedo de pedir ayuda y quitarnos de encima esos prejuicios que tenemos en torno a ir al psicólogo. Ir al psicólogo puedes ir por una patología grave, puedes ir por un asesoramiento puntual porque has tenido un problema, o puedes ir como crecimiento personal. No hace falta esperar a estar ya en un punto crítico, ¿no? Pensándote si saltas por la ventana o no para acudir y pedir ayuda. Y eso es una responsabilidad de cada uno, trabajarse esa parte. Hemos estado hablando hace un momento de los problemas que realmente son consecuencia de la falta de adaptación de nuestro propio cerebro al escenario actual. Un escenario actual que en muchos casos consiste en problemas económicos, en problemas derivados de no encontrar la satisfacción porque estamos en una búsqueda perpetua de esta satisfacción. En situaciones más extremas, en el extremo oriental del Mediterráneo, conflictos que son casi armados en algunos casos, problemas de inmigración, de gente que ha tenido que exiliarse de su propio país. ¿Cómo podemos gestionar este tipo de traumas tan graves cuando, como hemos comentado, faltan psicólogos casi en todas partes, porque Turquía también es un país que adolece de esto? Bueno, me pides una respuesta muy compleja. Sí, realmente es una respuesta compleja, pero realmente yo trabajando siempre me he encontrado con una serie de perfiles, sobre todo en niños. El niño que no te habla, el niño que está mudo, el niño que más me preocupa a mí, que es el niño que lo naturaliza todo, o sea, que no reacciona, que quizás acaba de haber un bombardeo. Claro, porque está en shock. Eso es un shock, un estrés postraumático, mutismo selectivo, que también se da en estrés postraumático. Es que hay circunstancias que de per se van a causarnos problemas psicológicos. Una guerra, estar en un campo de refugiados, vivir eventos traumáticos sí o sí te van a marcar. Eso no se puede evitar. Lo que se puede es poner solución. Yo, como psicóloga emergencista, una de las cosas más importantes, por ejemplo, es que esas personas reciban ayuda cuanto antes, ¿no? Porque los estudios indican que si se actúa, por ejemplo, un niño que ha visto un atentado terrorista, ¿no? Y esto en España, por desgracia, hemos tenido la posibilidad de estudiarlo. Pues los que han tenido acceso a tratamientos de salud mental han podido superar el estrés postraumático y tener vidas normales. Y los que no han tenido acceso a esos tratamientos han arrastrado problemas por muchos años, ¿sabes? O sea que, por ejemplo, la intervención temprana es algo muy importante en el tipo de situaciones que estás describiendo, ¿no? Como guerras. O podemos volver a algo más familiar con nosotros, la economía. Problema económico, perder el trabajo. Es decir, cómo podemos gestionar. Sobre todo, lo quiero conectar con los niños a raíz de los libros porque me parece una cuestión muy importante también, porque al final es toda la familia en muchos casos que está unida, ¿no? El padre sufre un episodio traumático y al final esto se contagia al resto. Se contagia y se hereda, incluso a través de los genes. Esto es curiosísimo, ¿no? La epigenética, sí, la epigenética, de verdad, es muy curioso. La epigenética estudia cómo los eventos traumáticos, en el área mía, en psicología, modifica la expresión de unos genes u otros, y se han hecho estudios, por ejemplo, y se hereda transgeneracionalmente. Antes se pensaba, es que tú arrastras traumas de tu abuela y los estás reproduciendo, pero no se sabía muy bien el mecanismo, no sabíamos si era algo espiritual o qué era. No, es genética pura. Ahora ya se sabe. Tu abuela era así, tenía esos prontos. Es que tu abuela siempre se casaba con crápulas y aquí estamos toda la familia repitiendo el problema. Bueno, pues eso se hereda generacionalmente, los traumas, a través de la expresión génica, ¿no? De activación o desactivación de algunos genes. Lo sabemos ahora gracias a la ciencia, pero antes no se podía saber. Y me he ido de lo que me has preguntado, lo último. Sí, no, pero yo lo que voy a hacer ahora es sentarme en el diván directamente. Soy periodista, soy millennial y encima soy autónomo, lo tengo todo. Creo que muchos en la pantalla al otro lado han experimentado una situación parecida. Aquel momento en el que estás relajado, muchas veces estás con tu familia o estás paseando por el parque y de golpe te empieza a agarrar los mil males, ¿no? Ese sudor, esa pérdida de contacto incluso de tus sentidos con la realidad, el pecho pegándote tortas una tras otra y realmente esa incapacidad, yo le llamo el punto de no retorno, es que hay un momento en que ya no puedes parar esto. ¿Existe un punto de retorno? O sea, ¿podemos gestionar ese momento? Hombre, puedes gestionarlo. ¿Cómo? O sea, lo que tú estás describiendo es un ataque de pánico. Sí. O sea, en un contexto probablemente de un trastorno de ansiedad generalizada. Y claro que se puede... Al final es una respuesta a una crisis de ansiedad, es una respuesta que tiene un tiempo limitado, ¿no? Se activa toda esa respuesta de la que hablábamos, como cuando ves un león,
pero tienen un tiempo limitado. Y además tú puedes conocer y actuar antes de llegar. Cuando tú estás ya atrapado por la emoción, sea la que sea, ahí ya no puedes hacer nada. Pero sí antes. Primero en la prevención, si tú eres un tío deportista, que te cuidas, que haces una vida sana, que además meditas todos los días antes de irte a trabajar, tienes menos probabilidades de que cuando salgas por el parque te dé la crisis de pánico. Y luego tener estrategias para prevenir, para actuar en los momentos primeros, ¿no? Y cortar esa crisis de ansiedad. Autoinstrucción, es decir, ¿qué te dices a ti mismo? Porque ¿qué te dices a ti mismo en esos momentos? Lenguaje interno, al final el pensamiento es lo que provoca la emoción. La cabeza te dice que eso se acaba. Claro, voy a morir, me va a dar un infarto, me estoy a punto de tal, esto es el fin, en fin, cualquier cosa, ¿no? Si tú piensas que te vas a morir, ¿qué emociones vas a tener? ¿Positivas o negativas? Destrucción total. Claro, todavía activas más todo el sistema nervioso simpático. Entonces, por ejemplo, las autoinstrucciones son una herramienta muy potente. O sea, bueno, esto es ansiedad, sé que no me va a pasar nada, que es inofensiva, que no me voy a morir, que tal. Luego buscarte, bueno, pues tus vías de escape, tus moduladores que se llaman, pues salir del espacio en el que estás, o buscar un lugar tranquilo, beber agua, en fin, una serie de cosas. Hay que saber bien, aquí la psicoeducación es muy importante, porque si tú sabes bien lo que te está sucediendo y entiendes la lógica de lo que te sucede y el mecanismo que lo provoca, tienes más herramientas para manejarlo. Y nosotros, como personas mediterráneas, nacidas en el Mediterráneo, ¿tenemos algún mecanismo especial? ¿Nuestro carácter nos permite tener algún recurso extra en la caja de herramientas con las que abordar esta situación? Primero, el clima. Compartimos un clima maravilloso, una cantidad de horas de luz solar que son fundamentales en la salud mental, ¿no? Depende mucho de la vitamina D. Tú fíjate, lo que te hablo de los países con índices más altos de depresión, de suicidios y tal, son los países con menos horas de luz. O sea que ahí ya tenemos un ingrediente maravilloso. Luego nuestro estilo de vida, el buen clima, la buena temperatura que en general compartimos, permite mucho tiempo al aire libre, mucho tiempo de ocio, favorece las relaciones sociales, que son otro de los indicadores de salud mental, ¿no? La red de protección social que tú tienes a tu alrededor. Igual que decías antes, ¿no? Somos de sangre caliente. Bueno, pues sí, es que esa quizás una parte más. Yo lo pienso positiva. Que esto es para mal, ¿no? Que se puede ver positivamente el eso de estar todo el día agitados. Sí, un poco. Bueno, pues yo creo que sí que tiene, ¿no? Ser apasionados y tiene su parte positiva. Mal encauzado, mal controlada, pues se convierte a veces en violencia o, ¿no? Una expresión de ese temperamento más negativa. Pero en general somos muy afortunados de vivir en el Mediterráneo o en todo esta serie de países que compartimos esos ingredientes tan importantes. Y luego a nivel cultural, ¿no? Creo que tenemos a nivel cultural también ingredientes importantes, damos mucha importancia al ocio, cuidamos nuestros espacios de ocio, trabajamos lo menos que podemos y eso es algo bueno para la salud mental. Recordemos el señor de la prehistoria, ¿no? Que solo trabajaba 3 horas. Titular, la siesta nos va a salvar, algo así. Pues bueno, horrible, pero es que es así, es verdad. Y entonces, también aquí, conectando otra vez con la cuestión económica, hay una realidad, y es que no solo faltan psicólogos, es que faltan recursos también económicos muchas veces. ¿Hay alguna forma de que las familias, o seguramente parte de ellas nos puedan estar bien en estos momentos y piensen que no tienen una forma de acceder a una psicóloga o a unos servicios médicos de atención primaria? Es decir, ¿existe alguna forma de que estas familias puedan sacar adelante? Pues mira, sé que tienen mala propaganda, pero te diría que los libros de autoayuda o los libros de psicología y en general la divulgación sobre los temas psicológicos, yo creo que son algo bastante asequible para todo el mundo, más ahora a través de las redes sociales, de internet, y donde hay mucha información, y al final es lo que te decía, la información te da tranquilidad. Cuando tú puedes entender un poco lo que te pasa, o te das cuenta que no eres el único en tener esa experiencia, o le pones un nombre y una cara, ¿no? Esto pasa mucho con los diagnósticos. Es que no hay que poner etiquetas, no hay que poner etiquetas, no, es que da tranquilidad saber qué me está pasando. Pues esto se llama A, lo que yo tengo. Pues mira, ya está, me puedo relajar, sé que tengo A y no tengo B, por ejemplo. Pues toda esa información es asequible, por suerte, ahora para mucha gente. No sustituye una terapia, pero bueno, puede ser una ayuda, puede ser un principio. A mí, por ejemplo, la meditación, en su momento, ahora te preguntaré por tus referentes, pero desde luego para mí fue la meditación en su momento en un templo budista de Madrid. Totalmente, la meditación. Bonita comunidad, por cierto. La meditación tiene unos beneficios increíbles y es gratis, mira si es gratis, entonces podemos acceder a ella, no te cuesta nada sentarte en el suelo 10 minutos. Por eso te digo, a toda esa información, ¿cómo llegas? Pues bueno, pues me meto en Google y pongo, ¿qué puedo hacer si tengo ansiedad? ¿No? Y te va una de las cosas, 1000 meditaciones guiadas, para que puedas aprender, para que puedas... O sea, que hay mucha información y hay muchas cosas que podemos hacer. Y aprovecharé para hacer la promoción, si me permites, porque aquí están los libros
Niños altamente sensibles, y el segundo, Hijos de alta demanda. Hijos de alta demanda. Podríamos estar también horas hablando de estos dos libros, pero por resumir, me gustaría preguntarte exactamente cuál es el enfoque que planteas cuando hablas de los niños altamente sensibles. ¿Qué son exactamente los niños altamente sensibles? Bueno, la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad que se conoce desde hace poco tiempo, ¿no? A partir de los años 70 y algo empezó a hablarse de la alta sensibilidad, las personas altamente sensibles. Es un rasgo de personalidad que tiene unas peculiaridades particulares y sobre todo en la crianza. A mí siempre he estado muy conectada, ¿no? con la maternidad, con la crianza y con el impacto que tiene, cómo tener padres bien formados y que sepan cómo manejar o cómo acompañar a sus hijos en la educación, el impacto que tiene a lo largo de toda la vida de esos niños. Pero no somos conscientes de la impronta tan importante que somos para nuestros hijos. Por eso mis dos libros son sobre crianza. Ahora igual voy a hacer de abogado del diablo. Me encuentro muchas veces con muchos padres que justifican el comportamiento del niño porque el niño es especial. Y cada vez más. Bueno. Es que mi niño se comporta así, le ha pegado al otro, pero es que el profesor no le entiende porque mi niño es especial y nadie lo sabe ver. ¿Estamos también inventando etiquetas por encima de nuestras posibilidades? Bueno, ahí ya depende del mal uso que haga cada uno. Si tú quieres justificar el mal comportamiento de tu hijo diciendo que es que, yo qué sé, es que como tiene déficit de atención y hiperactividad, pues le dejo pasar todo. No, así es una cuestión de desinformación también, porque no te puedes amparar ni excusar en una etiqueta para educar a tus hijos, ni para justificarles, ni nada. Más bien para saber cómo necesita o la manera de llegar a ellos. Yo quiero pensar que entender mejor a nuestros hijos no es algo negativo, aunque haya personas que, como tú dices, lo usen como excusa. Quizá como excusa o porque no nos gusta ver la parte, ese amor incondicional ciego de los padres también es necesario, ¿sabes? Porque es el único que vas a tener en la vida. O sea, nadie te va a querer como tus padres, ni te va a ver igual de guapo y de bonito. Las abuelas. Y eso también hace falta. Bueno, las abuelas. Vamos a añadirlo. Y eso también hace falta. Así que no es tan malo. Yo creo que me gustaría abordar ahora, casi ya para acabar, una idea, porque has estado tratando de emergencias. No sé si has abordado directamente a la cuestión de los refugiados ucranianos. Yo creo que nos falta entender muchas veces qué siente un refugiado, qué pasa por la cabeza de un refugiado, qué problemas psicológicos sufre una familia de refugiados. Apartando el tema del trauma de la guerra que estábamos abordando antes, que quizás es demasiado complejo, pero ¿qué te has encontrado cuando has abordado emergencias con personas refugiadas? Cuando trabajas con cualquier persona refugiada o expatriada, y más en una situación de guerra o de conflicto, no cuesta tanto ponerse en el lugar y entenderlo si queremos hacer un ejercicio de empatía. Si tú te imaginas que ahora mismo vas a salir hoy de tu casa con lo puesto y el móvil, que es lo que te vas a llevar, y una bolsita aquí, y sales y te vas andando a otro país que no conoces la lengua, donde no tienes ningún apoyo, donde no tienes ni para comer. Yo creo que no hace falta ni siquiera ser psicólogo para imaginar el impacto y el sufrimiento que conlleva eso. O sea, es que lo que nos falta es empatía y compasión, que es la emoción que va de la mano de la empatía. O sea, es una vivencia que es altamente traumatizante. La gente que pasa por eso no se recupera, es decir, puede aprender a vivir con ello, pero tiene traumas importantes porque es un sufrimiento extremo, una sensación de desamparo, de incertidumbre, falta de control, o sea, empezar una nueva vida de cero en un lugar hostil para ti porque no conoces generalmente ni el idioma, no tienes apoyos sociales. O sea, es una situación para mí de las más complicadas que puede afrontar una persona. ¿Los nacidos en el Mediterráneo somos empáticos? Pues mira, no sabría decirte, porque siempre me gusta hablar... He puesto una lista de términos, no sé si tengo que añadir uno más. Siempre me gusta hablar teniendo datos científicos, ¿no? Basándome en estudios y en tal, y no tengo uno concreto sobre este. No sabría decirte, ¿eh? No soy capaz de contestarte. Y al mismo tiempo somos personas que estamos buscando el bienestar por encima de nuestras posibilidades debido a que la sociedad capitalista nos ha inundado por completo. Ah, bueno, eso sí que te lo digo, eso sí te respondo totalmente. Bueno, no para otro, pero sé pero esto me importa mucho porque creo que tiene mucho que ver con cómo reaccionamos también a esta persecución. Es decir, deberíamos parar de buscar. Deberíamos parar de buscar, claro. Y tú esto me lo estás diciendo y a lo mejor... ¿Eso es un autoconformismo? Desde tu experiencia con la meditación, por ejemplo, ¿no? Cuando haces meditación y te das cuenta de que tienes un universo de paz dentro de ti, de felicidad y de plenitud, y que no necesitas nada fuera para encontrar ese bienestar, entonces empiezas a entender cosas. Y a decir, a ver, estoy dentro de un sistema que me está moviendo y me está conduciendo
a que consuma, a que me haga adicto a las redes sociales porque desde Silicon Valley así lo han decidido para meterme ahí toda la publicidad que quieren subliminal. Cuando tienes un poco de visión y de perspectiva, pues te das cuenta de todo eso. Entonces tienes que tener volición y capacidad, con voluntad, salir hasta donde puedas, porque al final todos vivimos en esta sociedad, pero con conciencia. Es que es curioso porque eso es una cuestión que de banda y banda del Mediterráneo se ve con diferentes matices. Las sociedades del lado occidental sí que estamos más acostumbradas al, vamos a llamarlo así, capitalismo, aunque estamos poniendo etiquetas como muy generalizadas, ¿no? Pero en el otro lado, en Irán, donde no existe esta idea porque hay unas sanciones y no entran productos del extranjero, no existe esa pulsión capitalista. Pero Estambul se convierte al mismo tiempo en la quintesencia del capitalismo porque todos los países del margen oriental del Mediterráneo encuentran en Estambul una especie de meca del consumo. Claro, igual que lo que pasó en China. En los últimos 20 o 30 años, ¿qué ha pasado en China? Que se han convertido en la sociedad capitalista más potente, o sea, con unos hiperconsumistas, cuando hace 20 años no tenían nada, no podían comprarse ni un cordón para los zapatos. Al final vamos a ir todos hacia el mismo sitio, ¿no? La globalización nos va a llevar ahí. Es una confluencia, pero nuestro cerebro ya hemos dicho que no está preparado para eso. No está preparado para consumir tanto, no nos viene bien. Son gratificaciones, el consumo, el hiperconsumo, da igual de lo que sea, da igual que sea que estés comprando un videojuego, que consumas los likes que te están poniendo en la publicación última de Instagram. Eso también es consumo, porque al final lo que hace eso es darte microdosis de dopamina en tu cerebro. La dopamina es el neurotransmisor de la felicidad. ¿Vale? Y mi cerebro segrega dopamina y serotonina y cuando hago cosas placenteras, cuando leo un libro que me gusta, cuando doy un paseo por la playa, pero también cuando recibo un like en la red social. De Instagram. Ir a dar un paseo de la playa tiene un coste para mí, una inversión, tengo que hacer algo. Ir a hacer deporte es cansado, tienes que, venga, va, que tengo pereza, pero aún así voy a ir, tal. Pero esto no cuesta nada. ¿Entiendes? Es lo más fácil del mundo. O sentarme delante del videojuego y venga a recibir inputs que estimulan mi cerebro y me hacen segregar dopamina. Por eso es tan adictivo. Igual que las compras. Ay, qué maravilla, he visto este bolso último modelo que me lo voy a comprar. Qué feliz voy a ser cuando lo tenga. Y te dura la felicidad por la primera media hora, porque luego tú ya no te estás reportando felicidad todo el día el bolso. ¿Entiendes? Así que, queridas y queridos, a la playa. Tenéis el Mediterráneo Exacto. cerca y yo creo que una de las probablemente sensaciones más placenteras que tenemos, y es un privilegio para quienes nacimos en el Mediterráneo, es el poder contemplar el mar. Quizás pensar que en la otra punta hay alguien que nos está mirando a nosotros desde la distancia, que no nos puede ver, obviamente, pero que ahí está el horizonte un poco para ser testigo de lo que sentimos, de lo que no vemos y de lo que está por venir. Para acabar, simplemente te voy a pedir un par de recomendaciones bibliográficas, porque hemos hablado antes de la cuestión de los libros de autoayuda. ¿Qué les recomendarías para empezar? Pues es tan algo amplio fácil que, para poder... Es tan amplio y fácil, divulgativo. Pues mira, sobre cuestiones de pareja, por ejemplo, recomendaría leer a Silvia Congost, porque los problemas de pareja son una de las cosas que más daño pueden hacer a las personas, ¿no? Por ejemplo, pues cualquier libro de Silvia Congost recomendaría. Y luego, en general, sobre la felicidad, pues recomendaría La infelicidad, que no soy capaz ahora de recordar el autor y así que lo voy a referenciar muy mal. Bueno, busquen en Google La infelicidad y aparte de una gran cantidad de conceptos y probablemente de artículos que has escrito que son todos imprescindibles, encontraréis también un libro de autoayuda que yo creo que puede ser un buen punto de partida. Úrsula, muchas gracias. Gracias a ti, gracias al Instituto Cervantes de Estambul por esta gran programación. Esperamos sobre todo haberos sido útiles, que esta conversación os habéis llevado algo para vuestras casas, lo podáis aprovechar y que con menos podamos ser todos un poco más felices mirando al mar. Muchas gracias a todos. Gracias, Úrsula. Muchas gracias.